Buenas tardes, chicos. En esta tarde vamos a resolver este problema, como dice, utilizando un software llamado GeoGebra. Entonces, vamos a realizarlo. Entonces, aquí tenemos la resolución del mismo y posteriormente tenemos que plasmarlo en el programa que se llama GeoGebra. Entonces, vamos para allá. Bien, aquí tenemos ya abierto el programa. Yo ya me he adelantado a poner lo que son los valores de las fuerzas 1, 2 y 3. Para la fuerza 1, 30 libras. Para la fuerza 2, 40 libras. Y para la fuerza 3, 25 libras. También me he adelantado a poner lo que es el origen y unos puntos ABC que representan la fuerza 1, 2 y 3 respectivamente. Esto con el fin de que nos ayude para ver lo que son la posición de los vectores que tenemos que trazar y dibujar. Bueno, para empezar en este problema, tenemos que ocupar lo que se llama un deslizador, que básicamente nos va a ayudar a crear lo que son los ángulos de los respectivos vectores. Entonces, pongamos aquí en ángulo, el ángulo 45 grados, aquí en máximo 360 y también puede ser 90 grados, pero lo voy a dejar en 360 grados para que sea un poco mejor. Entonces, ahora después de haber creado el deslizador, tenemos que crear lo que es un ángulo dada su amplitud, que vendría a ser desde el punto A, que vendría a ser también la fuerza número 1 que ya hemos dicho, hasta el origen, con un ángulo de 45 grados, como nos está diciendo el ejercicio. Se nos plasma un punto A, prima. Entonces lo que voy a hacer es ocultar al punto A, que ya no nos interesa, y asimismo respectivamente con el punto B y el punto C. Tenemos que la fuerza B vale 15 grados, sentido horario. Y a su vez tenemos que la fuerza número 3 equivale a 15 grados. Pero como estamos cogiendo con respecto al punto X, vendría a ser 90 grados menos 15. Y eso nos da el valor de 75 grados con respecto al eje X. O bien podría ser con respecto al con respecto al eje Y. Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Ángulo dada su amplitud de C al origen de 75 grados, pero sentido horario. Entonces, posterior a esto, podemos ocultar lo que es el deslizador para que no nos estorbe y crear lo que son vectores, que vendrían a representar en este caso lo que es la fuerza. Entonces, aquí está la fuerza 1, la fuerza número 2 y la fuerza número 3. Aquí les voy a cambiar su nombre para poder identificarlas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Ahora lo que voy a hacer es ver dónde son sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y para poder ver sus componentes cuando vayamos a calcular lo que son la fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y respectivamente. Entonces tenemos que realizar, podemos hacer un segmento. Y a estos les voy a cambiar de color para poder diferenciarlos. Estos le voy a poner con un estilo entrecortado. Y así mismo con la fuerza 2 y fuerza 3. Entonces esta parte del video la voy a recortar hasta hacer eso. Bien, ya hemos identificado lo que son los componentes en X y en Y de la fuerza 1, 2 y 3. Y ahora sí vamos a proceder a realizar el ejercicio.
Entonces, empecemos. Primero les voy a poner lo que son los valores respectivos en cada fuerza. Que vendría a ser 30 libras. Acá vendría a ser 40 libras. Y acá 25 libras. Ahora sí. Bueno, ahora tenemos que calcular lo que son las componentes de la fuerza 1, tanto en X como Y. Entonces, tenemos que ver, aquí en primer lugar sería 30 libras por el coseno de 45 grados. ¿Por qué coseno? Porque necesitamos de este lado que estaría en la componente X. Entonces, le vamos a poner la fuerza 1 en X vendría a ser igual a 30 por el coseno de 45 grados. Eso nos da un valor de 21.21 y eso lo podemos confirmar acá, en la resolución del problema. Asimismo, con la fuerza número 1 en Y, perdón, 1 en Y, va a ser igual. En este caso necesitamos la componente en Y, entonces vendría a ser a 30 por el seno, ese es del lado opuesto, de 45 grados. Entonces ponemos 30 por seno de 45 grados. Y esto nos va a dar también un valor de 21.21 libras. Ahora vamos con las componentes de la fuerza número 2 en X y en Y. Fuerza 2 en X va a ser igual a 40 libras por el coseno de 15 grados. Por el coseno de 15 grados. Entonces, 40 por el coseno de 15 grados. Nos va a dar un valor de 38.64 libras, como lo tenemos a la parte derecha. Ahora bien, para la fuerza número 2 igualmente, pero en Y, vendría a ser igualmente 40 por el seno de 15 grados. Y eso lo podemos confirmar igualmente con 10.35 libras. Asimismo, para la fuerza número 3, vendría a ser fuerza 3 en X, vendría a ser a 25 por el seno de 15 grados. 25 por el seno de 15 grados. 6.47. Muy bien. Ahora la última. Si la fuerza 3 en Y vendría a ser igual a 25, pero en este caso sería por el coseno de 15 grados. 24.15. Bien, lo hemos confirmado con la resolución del ejercicio que tenemos en la parte derecha. Bien, ahora tenemos que ver la fuerza resultante tanto en X como en Y. Y para eso asumimos vectores que están a la derecha, como está aquí, vectores a la derecha positivos para la fuerza resultante en X. Entonces aquí vemos claramente que todos los vectores, los tres vectores, están hacia la derecha. El primero, segundo y el tercero. Entonces estarían sumando en este caso. Entonces tenemos que la fuerza resultante en X va a ser igual a la suma de todos los valores de las componentes que tenemos en X. Tenemos 21.21
tenemos 38.64 y tenemos 6.47. Nos da 66.32 libras. Hacia la derecha, perdón. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la fuerza resultante en el sentido Y. Y de igual manera, asumimos que todos los valores que están vuelta hacia arriba van a ser positivos. En este caso solo tenemos que la fuerza 1 está hacia arriba, entonces va a ser positiva. Pero en estas dos últimas tenemos que estar hacia abajo, por lo tanto se van a estar restando en lo que va a ser la resolución de este punto. Tenemos la fuerza resultante, la fuerza 1 en Y tenemos que es 21.21 menos, como ya lo habíamos dicho, va a ser 10.35 y finalmente menos 24.15. Nos da un valor de menos 13.29. Pero bien, este va a estar con sentido hacia arriba. Pero para tener un mejor cálculo y una mayor facilidad, lo vamos a tomar como un valor positivo, cambiando el sentido de la flecha hacia abajo. Muy bien. En el ejercicio que tenemos, ¿qué nos dice? Determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en el sentido de las manecillas de reloj desde el eje X positivo. Entonces, tenemos que calcular, después de este punto que ya hicimos, la magnitud. La magnitud de la fuerza resultante. ¿Y cómo la calculamos? Fácil. Va a ser igual a la raíz de la fuerza resultante en X al cuadrado y la fuerza resultante en Y al cuadrado. Entonces esto vendría a ser básicamente que la magnitud, lo voy a poner en este caso con M para que no se confundan con las otras variables, va a ser la magnitud igual a la raíz de los valores que ya hemos sacado tanto en R como en Y, en X como en Y, que va a ser 66.32, este valor al cuadrado, más el valor de la fuerza resultante en Y, que ya hemos dicho que lo vamos a tomar como positivo, 13.29, y este valor al cuadrado, bueno, voy a volver a repetir. Todo va a ser igual a la raíz, 66.2 al cuadrado, menos 13.29 al cuadrado. Ahí. Aquí es positivo. Listo. Entonces, tenemos que la magnitud va a ser igual a 67.64 libras. Podemos verificar acá. Aquí ya lo está redondeando. Entonces, aquí tenemos el valor, tenemos la magnitud. Ahora tenemos que calcular qué nos dice la dirección. Entonces, la dirección, ¿cómo la calculamos? Va a ser igual al ángulo, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Entonces ponemos que alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y, que nos dio fuerza resultante en X y en Y. La fuerza resultante en Y tenemos que es 13.29 sobre la fuerza resultante en X, que es 66.32. Tenemos que el ángulo se desapareció.
Bueno, lo podemos volver a calcular. Ángulo va a ser igual a la tangente a la -1 de la fuerza resultante en Y, 13.29 sobre la X, 66.32. Esto nos va a dar que es igual a un ángulo de 11.33. Lo podemos verificar. Bien, para graficar este ángulo, podemos hacerlo de dos maneras. Pero le vamos a optar por la más fácil. Tendríamos que viene un segmento en el eje X. Pero antes tenemos que poner las coordenadas de la fuerza resultante. Entonces ponemos coordenadas de la fuerza resultante. Va a ser igual a ¿qué? A la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Tenemos que 66.32 y 13.29. Entonces tenemos aquí la fuerza, el vector de la fuerza resultante. Y lo podemos comprobar mediante el ángulo entre el eje X y la fuerza resultante. Bueno, no se lo puede tomar, pero tenemos la demostración que el ángulo de dirección nos da 11.33 y aquí calculado igualmente nos da un ángulo de 11.33. Entonces, bien, este sería todo el ejercicio. Solamente lo voy a cambiar de color para que se pueda diferenciar. Y esto sería todo el ejercicio. Muchas gracias y esto ha sido mi video. Y eso sería todo. Hasta luego.